pasó con You get mics there? Yeah, but we're not gonna use them. What happened? You ripped it? Huh? You broke it? Oh, wait, they broke it? They broke it? Uh-oh. the whole thing fell.
canta el himno, Señor Jehová omnipotente Dios. Cante ahí en su hogar, no muy fuerte, los que viven en apartamentos, ¿verdad? Para que no se enoje el vecino, pero cantamos todos juntos, Señor Jehová omnipotente Dios. Vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta mañana de servicio a sus palabras, que el Señor hable en nuestros corazones, disponga sus mentes, disponga sus corazones y reciban la palabra del Señor debidamente. Vamos a orar. Señor Padre, gracias, te damos por traernos con bien. Señor, gracias por lo bueno que ha sido con nosotros a través de esta semana, Señor, usted que ha provisto, Señor, a mis hermanos, Señor, que han estado trabajando. Gracias a usted, Señor, por ellos, Señor, aquellos que, mi Dios, tuvieron que descansar, Señor, sea con ellos, Padre, supla cada una de sus necesidades, cuide de sus hogares, sus hijos. Mi Dios, tenemos confianza, Señor, que usted nos ayudará y suplirá todas aquellas cosas que necesitamos, Padre. Bendiga su palabra esta mañana, que sea usada, que mi Dios, usted obre de manera particular en cada corazón, exhorte, anime, lo que tenga que hacer, Señor, en cada una de nuestras vidas, Padre. Por favor, oramos. Gracias le damos por todo, Señor. En Cristo oramos. Amén. Como sentirme solo.
hermanos, qué bueno que se han conectado ya. Algunos ya están conectados. Bienvenidos, aunque ustedes allá y yo acá. Así que qué bendición por estar unidos, por lo menos por este medio. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, donde quiera que se encuentren. Aquellos que quizá de igual manera nos están escuchando, que se ha compartido la enseñanza. Por favor, manténgase conectado y escuche la palabra del Señor, escuche la voz del Señor. Aquellas personas que no son salvas, que no tienen la plena certeza que si mueren hoy irían con Cristo al cielo, les urgimos que usted haga eso el día de hoy, lo más pronto posible. El tiempo pasa muy rápido, la vida es muy corta y el Señor puede llamarnos a cuenta en cualquier momento. Así que les animo. Y hermanos, ustedes que me están escuchando, Dios les bendiga. Está hablando por ustedes. Manténganse, hermanos, fieles en la oración, en el ayuno. Manténganse leyendo la palabra del Señor. Manténganse creyendo que pronto estaremos de regreso. Ya se han escuchado por ahí algunos estados que están abriendo. Y creo que California había mencionado el gobernador que estará abriendo algunos lugares. Ciertamente este asunto va a ser por fases, así que oremos al Señor que pronto estaremos de regreso. Sin embargo, mientras no regresemos del todo, a usted que va a la tienda, usted que sale por ahí, y donde hay un gran número de personas, lleve su tapabocas, su mascarilla, no tome juego esto. Hay gente que definitivamente no toma precaución, pero usted tome precaución por sus hijos, su familia y hermanos adultos. De igual manera, especialmente ustedes, oramos por ustedes, aquellos que son los más vulnerables. Sin embargo, necesitamos cuidarnos cada uno. Así que, por favor, hermana Karen ha sido de bendición, nos ha preparado a mi familia esos mascarillas, tapabocas. La hermana creo que tenía material extra, así que si usted necesita, la hermana creo que ya le ha hecho a algunos hermanos, si usted necesita, hermano, si no tiene, quizás se va a hacer la regla para aquellos que andemos o vengamos a la iglesia. Necesitamos traer el tapabocas. Así que, hermanos, por favor, si la hermana puede ser de bendición, hable con ella, llámele. Si hubiera algún costo, creo que no lo hay, pero si usted pudiera aportar a asuntos de misiones, a un sobre o dárselo a ella para que lo ponga en misiones, algo que Dios ponga en su corazón a usted, especialmente a los hermanos de la iglesia. Ya si quiere usted que le produzcan algunos extras para algunos familiares fuera o amigos por ahí, pues ya sería cuestión de que usted hable con la hermana. Así que gracias, hermana Karen, por ponerse a la disposición. Gracias. Y hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes por tomar el tiempo de conectarse. No se les olvide, hermanos, que estamos conectados a las 9:30 de la mañana todos los domingos y a las 6 de la tarde todos los domingos. Los miércoles son los horarios normales de servicio. Y hoy, en esta tarde, a las 4 de la tarde, jóvenes, papás que me están escuchando por ahí, a las 4 de la tarde, hermano Rosario tiene una enseñanza para los jóvenes. Necesitamos, a los jóvenes necesitan mantenerse igual, conectados. Regresando cuando regresemos, los jóvenes tendrán alguna actividad ya juntos, pero por el momento, a las 4 de la tarde, no se les olvide, jóvenes, hermano Rosario estará compartiendo una breve enseñanza con ustedes, para que ustedes se mantengan conectados y se mantengan ustedes de alguna manera considerando su etapa de vida. Todos necesitamos mantenernos conectando. Gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios, hermano. Gracias a Dios que podemos leerla. Amén. Sin embargo, es nuestra responsabilidad de congregarnos, de escuchar enseñanza y
gracias a Dios que tenemos este medio para poder comunicarnos, para poder vernos por lo menos por este medio. Vivimos en este tiempo de la tecnología, así que hermanos, este medio lo vamos a continuar usando definitivamente mientras regresemos a la iglesia también, así que es parte de nosotros, ¿verdad? Así que es parte de nuestros hijos, ciertamente será parte de nuestros nietos y yo no sé a qué punto llegará la tecnología, así que gracias a Dios por ello, ¿verdad? Así que qué bueno que es el Señor. Así que hermanos, manténganse firmes, manténganse echándole ganas, hermanos, aquellos hermanos que están trabajando, igual cuídense, donde quieren que vayan, sus trabajos, he escuchado por ahí que algunos manejan muy rápido y porque los freeways no hay mucha gente, ¿verdad? Están dando tickets, así que cuídense, hermano, no se le vaya a pegar por ahí un arbolito de Navidad en tiempo de pandemia, así que por favor, cuídense, hermano, maneje con cuidado, manejemos con cuidado, ¿no? Cada uno de nosotros, Amén. así que usted, hermano, donde quiera que vaya, maneje con cuidado, cuide a sus hijos en sus hogares, y Dios les bendiga. Tenemos, hermanos, un canto de un himno, y después tenemos las ofrendas. Hermanos, sea fiel con las ofrendas. Gracias por aquellos que han sido fieles en su dar. Algunos hermanos me han llamado, a los hermanos igual, para recoger sus ofrendas. Sigamos dando al Señor lo que es del Señor, y usted verá, hermano, cómo Dios suplirá sus necesidades. Aquellos que lo hemos experimentado, Dios ha sido sumamente bueno. Dios no nos ha dejado, hermanos. Le recuerdo algo, que en tiempo de las plagas en Egipto, en tiempo de todo lo que el Señor permitió en Egipto, 10 plagas, en ese tiempo el pueblo de Dios estaba protegido por el Señor. En ese tiempo el pueblo de Dios, ninguno de ellos falleció cuando el Señor trajo la plaga a los primogénitos. Y les garantizo, hermanos, que el pueblo de Dios comió durante esos días. Así que estamos en algo similar, hermanos, no algo a tal magnitud, ciertamente, pero hermanos, Dios es bueno. Así que, hermanos, les recuerdo que Dios es fiel, así que les animo. Dios les bendiga, hermanos. Y
gracias, Padre, por este precioso día, Señor. Gracias, Señor, por estar bien, Padre, cada uno de los hermanos que tenemos, Padre, que en días estén en salud, Señor, y en protección, Padre. Pedimos, Dios, ahora, Dios, que bendigas los diezmos, las misiones, Padre, las ofrendas, Dios, que digas acá adelante, es fiel, dar a aquel que aún no viniendo a la iglesia, Padre, aún no teniendo nuestros servicios, Señor, se sigue reportando con ellos. Con lo que es tuyo, Padre, con lo que tú nos das, Padre. Tu palabra dice, Dios, que todo es tuyo, Señor, y de lo recibido de tu mano. Te damos, te lo pedimos, Dios, en el precioso y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. quiero compartir, hermanos que están escuchándome por allá. Bueno, Esquivel me mandó un texto de una necesidad. Como ya se enteraron que, ya saben que en México, hermanos, igual el asunto del coronavirus y todo esto, y bueno, hay unos hermanos, pasó ahí pastor Julio César Gallegos. Hay una necesidad de hacer algunas despensas, hay algunos hermanos que están batallando por ahí, así que
les comparto, hermanos, aquellos que quieran apoyar, $12 por canasta, creo que son 240 pesos, mencionó, aquellos que quisieran apoyar, y le mandamos algo por ahí para que si puede, si no puede, hermanos, lo entiendo, pero si puede, hermanos, lo ponen por ahí en un sobre y se lo mandamos ahí a los hermanos. Y también, hermanos, por ahí vi una publicación, hermano Luis, que ha llegado aquí a la iglesia, creo que está desempleado ahorita, y hicieron comidita por ahí para aquellos que quieran comprar. No sé si sería cuestión de llamar a la hermana Karen, y si usted quisiera comprar un lunch de ellos para que se pueda ayudar al hermano por ahí, su familia, tienen hijos, su esposa, hermana María, Luis. Así que si usted está en su poder de poder ayudarles, hermanos, igual, ayudar a los hermanos, ayudarnos unos a otros. Así que, hermanos, les aviso. Muy bien, hermanos, vamos al libro de Mateo, por favor, Mateo capítulo 8. No tengo micrófono, hermanos, que están por allá, así que si me pueden escuchar, gracias al Señor. Si no me pueden escuchar, denle volumen a esa tele de 50 pulgadas, 100 pulgadas, no sé qué tendrá por allá, un proyector, toda la pared, ¿verdad? Yo sé que algunos que tienen un cine ahí en su cuarto, no se haga, ¿verdad? De la sala lo metió al cuarto, así que no se haga, ¿verdad? Ya sabemos que tiene una pantalla muy gigante en su cuarto. Así que Mateo 8:23, vamos a leer solamente 5 versículos. Quiero compartir en esta mañana. Dios puso en mi corazón, estaba orando al Señor que hablar en esta mañana. Un pasaje conocido, ya hemos pasado por ese pasaje, y quiero compartir sobre la frase "y se hizo grande bonanza". Vamos a leer versículo 23 al 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos por su bondad, gracias por permitirnos llegar a este día. Es su voluntad, Señor, que estemos de pie, es su voluntad que estemos respirando su oxígeno. Gracias por cada uno de mis hermanos, donde quiera que se encuentren. Bendiga sus hogares, bendiga sus familias, Padre. Bendiga su palabra en esta mañana, Señor, que sea de útil para cada hermano, cada hermana. Por favor, Señor, le pedimos que usted obre de manera especial en nuestras vidas, Padre. En Cristo oramos. Amén. Y se hizo grande bonanza. La palabra bonanza, hermanos, en inglés es la palabra calm. Habla de tranquilidad, habla de estar calmado, habla de serenidad. La definición, hermanos, es un tiempo sereno, es un tiempo tranquilo, especialmente en el mar. Galeine es la palabra griega que corresponde a bonanza, galeine, que igual es que significa tranquilidad, quietud del mar o calma. Cuando todo se calma, hermanos, y vuelve a la normalidad, todo es muchísimo mejor. Para estas alturas, lo que estamos viviendo ya, hermanos, pudiéramos decir, con la ayuda del Señor, que está volviendo a la normalidad. La gente está saliendo, los estados están permitiendo que la gente
Abram, Texas es uno de los pioneros primordiales que está haciendo eso en estas mañana. Creo que estarán abriendo algunos parques y la próxima semana. Y bueno, igual nuestro estado, de igual manera, un estado de 40 millones de habitantes. No es un estado muy pequeño, es un estado que tiene muchas ganancias. Si fuera un país independiente, autónomo, sería la séptima economía más grande del mundo, California. Así que, hermanos, debemos de nosotros también participar para que esto sea posible. Así que, hermanos, cuando todo se calma, cuando todo vuelve a la normalidad, llegaremos a ese tiempo, hermanos, definitivamente en fe y en confianza en el Señor. Es muchísimo mejor, ¿verdad? Los trabajos, la economía, la tienda, los lugares donde frecuentamos, ya hemos estado en casa, hermanos, un mes, van a ser 45 días quizá, hasta creo exactamente el día 30 de abril. Así que, hermanos, vamos a seguir orando, vamos a seguir ayunando, vamos a seguir leyendo nuestra Biblia y anhelamos con esperanza poder regresar a la iglesia. Ese es algo que debería de motivarnos como cristianos. Es algo que debería de sacar por lo menos un amén, una sonrisa. Así que, hermanos, por favor, consideren eso en su corazón. Así que cuando podemos ver, hermanos, la luz al final del túnel, entonces se desvanecen nuestros temores y nuestras cargas. Aquí el Señor, dice la palabra del Señor, que se hizo grande bonanza. Los discípulos, sin embargo, tuvieron esos momentos difíciles y momentos de incertidumbre en la barca, que desearon esa calma y esa tranquilidad. Fueron turbados. Cuando Jesús finalmente, hermanos, calmó el viento y las olas, fue cuando los discípulos se calmaron. Y no del todo, porque quedaron hasta asustados, preguntándose, ¿quién es que aún los vientos y el mar escucha su voz, obedece su voz? Algunas observaciones que quisiera considerar, hermanos, es que, en primer lugar, Jesús entró a la barca con sus discípulos. Jesús iba con ellos. Amén. Eso es muy importante. Así que Jesús, hermanos, dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. La segunda cosa que quiero considerar, hermanos, que debe de considerar, es de que se desencadenó una gran tempestad. Note el adjetivo, gran tempestad. No dice tempestad, dice grande tempestad. No fue algo sencillo, no fue algo, hermanos, en la cual los discípulos hayan hecho una tormenta en un vaso de agua. No, fue una grande tormenta. ¿Qué tipo de tormenta, pastor? Bueno, hermanos, nada más para que no piense que solamente Hollywood tiene imaginación. Piense, hermanos, considérese usted en medio del mar, en una barca pequeña, donde quizás pueden caber los discípulos y el Señor. No habían motores que ayudaban a impulsar ese barquito. Era de remar, hermanos. No dice que era un barco con vela, ¿verdad? Bueno, si hubiera visto vela, pues hubiera visto luz. Bueno, ahí cuando la agarran, no había electricidad, hermanos. No tenían pila, no tenían luz. Cuando viene una tormenta, hermanos, los cielos, las estrellas, todo se cubre, las nubes se cubren. Así que piensen, hermanos, el mar de Galilea, que es el mar del cual en donde los discípulos y el Señor habían entrado en esta barca, el mar de Galilea le conocen como el lago de Genesaret o el lago de Tiberias, pero también se le conoce como el mar de Galilea. No es muy pequeño, o sea, es pequeño, pero no es muy pequeño. Así que a lo ancho estamos hablando entre quizá unas 10, 12 millas de ancho, y a lo largo quizá a un poquito más, 20 quizá. No tengo las figuras exactas, no las escribí, pero estamos hablando de una gran cantidad así, a lo largo y a lo ancho. Así que imagínense, y yo me imagino, hermanos, que esta tempestad no ocurrió entrando a la barca y entrando al agua. Yo me imagino que esta tempestad estaba en el corazón y el centro del agua, en el mar de Galilea.
Así que no hay electricidad, no hay luz, no hay manera de verse. Nada más yo creo que por los relámpagos y todo eso podían ver dónde se ubicaba cada quien o por la voz de ellos. Así que no había manera como cubrir quizá su techo, no había techo, estaba oscuro. Estos hombres eran pescadores, los que estaban ahí. Por lo menos conocemos de 4 de ellos que eran pescadores. Andrés, Simón, Juan y Jacobo eran pescadores. Ahora, ese era el oficio de ellos. Ellos conocían el mar de Galilea. Ellos pescaban en ese mar. Ellos tenían cierta noción de ese lugar. Ese lugar, hermanos, era un lugar muy frecuente para ellos. Me imagino que ellos, al entrar a la barca, en otros tiempos habían tenido ciertas tempestades también, pero no estaban en medio del mar, ¿verdad? Entonces ellos conocían ese lugar. Así que, pero en la osadía de ellos, en el deseo de estar con el Señor, se embarcaron juntamente con el Señor y fueron al otro lado de la alberca. Y hermanos, ahora imagínense, en el centro del mar de Galilea no hay luz, está oscuro, se desencadena una gran tempestad. Oye, hermano, ¿cómo no va a dar temor? ¿Cómo no va a dar miedo, hermanos? Y lluvia, hermanos, y no solamente la lluvia, hermanos, estamos hablando de los vientos. ¿Cómo sacudiría esa pobre barquita, hermanos? Si los vientos y el mar, hermanos, puede sacudir esos grandes barcos de los que conocemos, donde la gente va y por cierto, algunos están parados por ahí por el coronavirus, hermanos, y los sacude y en algunos casos, hermanos, los voltea, hermanos. Imagínense ahora una barquita, hermanos. No lleva mucho peso. Así que estos estaban temerosos. Así que, hermanos, piense por un momento, pudiéramos juzgar a estos discípulos, pudiéramos decir, ¡ay, gallinas! Andaban con el Señor, hombres de poca fe. Hermano, o sea, pudiéramos señalarlos, pudiéramos juzgarlos, pero el Señor, hermanos, lo bueno es que el Señor estaba ahí con ellos. Así que se desencadenó una gran tempestad. Los discípulos estaban no atemorizados, estaban aterrorizados, hermanos. Es como cuando usted, hermana, se pone a ver una película del diablo, esas de espanto, El Exorcismo, ¿verdad? A mí no me gustan las películas de espanto, ¿verdad? Número 1, porque son películas donde piden ayuda a aquellos satanistas, a aquellas personas, para darle más vida a eso, ¿verdad? Eso no está bien, ¿verdad? Así que, así cuando están ahí todos mordiéndose las uñas, ¿verdad? Y es más, hasta apagan la luz para que les dé más miedo, ¿verdad? Qué loco, ¿verdad? Bueno, hermanos, estaban aterrorizados los discípulos. Los discípulos estaban dentro de la barca, hermanos, temerosos, aterrorizados. La Biblia dice, hermanos, que ya aquí se levantó en el mar una gran tempestad, tan grande que las olas cubrían la barca. Las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Señor, sálvanos, que perecemos. Bueno, esas son palabras de terror, hermanos. Palabras, es una frase que está en signos de admiración. Estos estaban aterrorizados. Señor, sálvanos, que perecemos. Sus discípulos, hermanos, como dijimos, eran familiares, estaban familiarizados con el mar de Galilea, eran pescadores, ese era su oficio, de eso vivían, conocían el lugar. Hermanos, esa tempestad, hermanos, los hizo recapacitar. Yo no sé si algunos de ellos dijeron, no, hombre, a la otra que me invite el Señor ya no vengo, ¿verdad? Por eso algunos corren, por eso algunos desisten de la obra del Señor, por eso algunos no quieren entrarle de lleno a las cosas del Señor, porque ven los vientos, ven las tempestades y dicen, no, hombre, si así le va al hermano, si así le va a la hermana, si así le va al pastor, si así le va al fulano, el misionero, hermanos, pero miren, con el Señor, hermanos, con el Señor, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que, hermanos, la tranquilidad, hermanos, que encontramos en Jesús es única y solamente Él la ofrece. Él la ofrece. Es única.
Es una tranquilidad diferente, hermanos. Considere, los discípulos estaban en la barca. Los vientos, hermanos, dice que, hermanos, azotaban la barca, hermanos, y los vientos, hermanos, traían las olas, hermanos. Había una gran tempestad, hermanos, y después, hermanos, que el Señor, hermanos, dijo en el versículo 26, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Así, hermanos, como era grande la tempestad, así se hizo grande también la bonanza. Es única. La tranquilidad, la calma que nos trae el Señor es única. Así que, hermanos, ¿qué podemos aprender sobre esta porción de texto de la palabra del Señor? Y considerando nuestras vidas, considerando nuestras necesidades, considerando en el tiempo en que vivimos. Oiga, hermano, Dios quiso que viviéramos en este tiempo y que pasáramos por esta etapa. Dios así lo quiso. No podemos renegar por las cosas que suceden. No podemos estar llorando por allá en un cuarto y llorar por la vida que lleva, ¿verdad? Quizá debe de considerarse la vida que lleva es consecuencia de su pecado. Yo no sé. A lo mejor es algo que usted debería de haber arreglado y no lo arregló. Si está pasando por pruebas. O Dios lo quiere llevar a un nivel más alto, a un nivel de espiritualidad más alto, hermanos, y le quiere llevar porque ve en usted esa fe, esa esperanza, esa dedicación. O está sufriendo tempestades porque usted mismo las buscó. Amén. Así que, ¿qué podemos aprender sobre este pasaje? Número 1. Aún andando con Jesús, también experimentamos tempestades. Andando con Jesús, ¿vendrán tempestades? Sí. Si yo me vuelvo cristiano, si yo soy salvo, ¿se me acabarán mis problemas, pastor? No. Si alguien le dijo eso, le ha mentido. Amén. No hay tal cosa que pare de sufrir. Quizá pague por sufrir. Así que, hermanos, hay una falsa enseñanza, un falso evangelio, donde habla que usted va a parar de sufrir, donde ya no va a tener llanto, donde ya no va a tener problemas. Hermano, ¿quién le dijo eso? La Biblia no dice eso. Aún, hermanos, andando con Jesús, también experimentamos pruebas. El versículo 23 claramente y el 24 nos los enseña. Y estando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Hermanos, aún andando con Jesús, experimentaremos tempestades. Recuerde una hoja atrás, hermanos, el Señor habló acerca de la parábola de los dos constructores y los dos cimientos. Le voy a leer la escritura. Versículo 24, 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oyere estas cosas y no las hace, note, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Hermanos, el Señor aquí en la parábola de los dos constructores y los dos cimientos nos enseña, hermanos, que vinieron las mismas cosas, tanto al sabio como al insensato, tanto como al prudente como al necio. Vinieron las mismas cosas. Uno sobrevivió, uno permaneció y el otro, dice la Biblia, que fue grande su ruina. Vinieron vientos, vinieron ríos, vinieron tempestades y, hermanos, vendrán tiempos difíciles.
vendrán tiempos de problemas, vendrán tiempos de dificultades, quizá la economía, quizá falta de trabajo, falta de salud, quizá en este tiempo, hermanos, vendrán cosas como estamos viendo en estos tiempos. Miren, hermanos, el problema es que gente dice creer en Cristo, gente dice creer en Dios, y dice que va en la barca, pero va, hermanos, temeroso, comiéndose las uñas y pensando cualquier cosa, aún pensando de dejar al Señor, y, hermanos, y busca medios por sus propios medios sin considerar al Señor mismo. La Biblia dice, hermanos, que vinieron vientos y tempestades. El Señor Jesús aquí, hermanos, hace un contraste muy particular entre ambos, el prudente y el necio. Oh, hermano, debemos ser prudentes siempre. Debemos ser prudentes previo a la prueba, para que cuando venga la prueba, hermanos, usted, por lo menos si es grande su ruina, lo dudo, hermanos, pero si en algún momento llegara a suceder algo en el cual usted debiera de lamentar, usted puede decir, Señor, yo hice todo lo que pude mientras tuve oportunidad. Vinieron problemas y dificultades, Señor, me mantengo dentro de su voluntad, Señor. Yo no sé qué quiere hacer conmigo, yo no sé qué quiere de mi vida, yo no sé qué quiere de mi familia, pero Señor, yo alzo mis manos. Yo le digo, Señor, yo no sé qué está pasando. Oh, hermano, que esa sea nuestra oración. Pero que no sea nuestra oración, Señor, ojalá hubiera cambiado esto, ojalá hubiera hecho esto, ojalá hubiera hecho aquello, ojalá... Si, hermanos, si algo nos acusa en nuestro corazón, que no hicimos cuando deberíamos de haberlo hecho, y viene la prueba, viene el problema, vienen las tempestades, y nosotros nos sentimos acusados. Oiga, hermano, la verdad que es algo muy difícil, hermanos. Por eso hay gente que no aguanta. Por eso hay gente que desiste de las cosas del Señor. Por eso hay gente que quisiera desaparecer en tiempos de dificultad. Hermanos, el Señor, hermanos, sigue estando, hermanos, en control. Así que, hermanos, aún andando con Jesús, también experimentamos tempestades. Es imposible, hermanos, es imposible nunca experimentar problemas en la vida. Escuchen, son parte de la vida humana. Amén. Usted lea Génesis, el Señor maldijo la tierra desde aquel entonces y le dijo a Adán, maldita la tierra por causa de ti. Hermano, mire, desde aquel entonces. El asunto, hermanos, no es si vienen o no vienen problemas, el asunto es cómo respondemos a estas tempestades. ¿Cuál es nuestra actitud? Jesús, hermanos, a través de su palabra, nos enseña cómo resolver estos problemas. Él nunca, hermanos, nos dijo que no vendrían problemas, hermanos. Él anticipadamente lo anunció. Él dijo que vendrían problemas. Él dijo que van a venir dificultades. El asunto, hermanos, es cómo nosotros respondemos a esos problemas, a esas circunstancias, a esas tempestades. ¿Sabe que el apóstol Pablo experimentó una tempestad similar, al igual que los discípulos? Vaya conmigo a Hechos, por favor, capítulo 17. Y note la resolución de esta situación. Hechos, capítulo 27, y vaya conmigo al versículo 14. Pablo experimentó una tempestad similar en el mar, hermanos, y lo tenemos registrado aquí en la escritura. Note, hermanos, y creo que no fue la única, porque incluso lo menciona cuando él vindica su apostolado a los corintios. Miren lo que dice Hechos 27, por favor, versículo 14. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, esa es la parte de enfrente del barco, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife, hermanos, es un barco pequeño. Quizás si la nave se quebrase, ahí los que pueden salvarse
se suben a ese barquito, quizá algo similar de lo que llevaba nuestro Salvador en el mar de Galilea, quizá un poco más grande. Así que dice, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. La sirte, hermanos, es un lugar, hermanos, donde si ellos quedaban atorados, hermanos, era un lugar difícil de poder salir, que se encuentra ahí en el mar Mediterráneo. Arribaron, dice, las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, escuche, por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, comenzaron a sacar cosas del barco, a aligerarlo. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, escuche, y acosados por una tempestad que dice, no pequeña, y ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Oiga, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, también experimentó algo similar que los discípulos. Pero note la resolución, 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Hermanos, el apóstol Pablo había hablado con el capitán y con los marineros, y les había dicho, no vayamos, tengamos cuidado, esperemos. Pero hermanos, los de experiencia aparentemente dijeron, no, vamos a continuar. Hermanos, Pablo estaba siendo llevado, custodiado, hermanos, a Roma, hermanos, para poder, porque él había apelado a César en su juicio. Así que, hermanos, Pablo les dijo, hey, tranquilos, como que se aproxima una tormenta, así que, ¿qué les parece si nos aguantamos poquito? Y no quisieron. De hecho, no era tiempo de navegar. Algunas naves estaban varadas por ahí por el hecho de que eran tiempos lluviosos quizá, y Pablo les había, hermanos, dicho previamente, así que ellos no quisieron escuchar. 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Miren, el apóstol Pablo, hermanos, en medio de la tempestad, en medio de las circunstancias, el apóstol Pablo se para y, hermanos, y los exhorta a tener buen ánimo. En medio de las tempestades, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. 23. ¿Por qué? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Oiga, hermanos, el apóstol Pablo, en medio de las circunstancias, en medio de la tempestad, hermanos, en medio del problema, hermanos, el apóstol Pablo les trae palabras de ánimo y los exhorta. ¿Por qué? Porque dice que esta noche ha estado el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Hermano, en medio de las pruebas, en medio de los problemas, en medio de las circunstancias, el Señor está ahí. Amén. Aún a pesar de las pruebas, el Señor, hermanos, no se bajó de la barca. El Señor estaba dormido, hermanos, pero no estaba dormido, hermanos, para no ayudarlos, para no salvarlos, hermanos. Así que, hermanos, la verdad que sí importa con quién andamos cuando vienen problemas. Amén. Sí importa. La segunda cosa que quiero considerar, hermanos, versículo 24, si me acompaña a Mateo, por favor. Versículo 24. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Note esa frase, pero él dormía. La segunda cosa, hermanos, nuestra fe en Cristo será sacudida, será probada. Pero él dormía. Primeramente, hermanos, nuestra fe en Cristo será probada por el mundo. Vaya conmigo a Lucas, por favor. Lucas 23. Será probada por el mundo.
Hermanos, nuestra fe será probada. La fe de los discípulos dentro de la barca fue probada. Hermanos, no una vez, muchas veces, hermanos, la fe, hermanos, de los discípulos fue probada. Hermanos, la fe nuestra será sacudida, especialmente en tiempos de pruebas, especialmente en tiempos de dificultades, en tiempos de escasez, en tiempos cuando falte la salud, en tiempos, hermanos, cuando vengan tiempos difíciles, será probada, será sacudida nuestra fe. Primeramente, por el mundo. Mateo 23:39, mire lo que dice la Escritura. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Note, uno de los malhechores que estaban colgados juntamente con el Señor le injuriaba al Señor, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Hermanos, nuestra fe será, hermanos, probada. Nuestra fe será sacudida. Primeramente, hermanos, por el mundo. El mundo dirá las siguientes palabras. Preguntará: ¿dónde está el Dios de los cristianos? Oye, ¿acaso no eres cristiano? ¿Dónde está tu Dios? Hermano, ¿no le dijeron eso a Jonás? Y cada uno dice que acudía a su Dios. Y cuando llegaron a Jonás estaba dormido allá escondidito. ¿Y tú por qué no estás orando a tu Dios? ¿Quién eres? Ya dice que este era temeroso de Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan en la Escritura? Y dice: yo soy siervo del Señor y temo al Señor. Y bueno, y ya les explica: así que tú eres el culpable. Y lo agarran y lo echan al mar, hermanos, y se calma la tempestad. Amén. Hermanos, él dormía. Pero él dormía. ¿Acaso no son las palabras que a veces escuchamos de los incrédulos? Y dices que eres cristiano. ¿Dónde está tu Dios? En este tiempo de problemas, de angustias. De la gente, hermanos, que no conoce a Dios, que se burla de Dios. De la gente que nos echa en cara que somos cristianos, que somos gente de fe. ¿Dónde está tu Dios? Dice acá la Biblia, hermanos, uno de los malhechores representa al incrédulo, al mundo, al que no es salvo. Dice que le injuriaba al Señor, que estaba en medio de los dos malhechores, y le injuriaba y le decía: si tú eres realmente el Hijo de Dios, hacías milagro a medio mundo, ayudabas a medio mundo, ¿por qué no te salvas? ¿Y por qué no nos salvas? Eso es lo que hace el mundo. Burla de la fe del cristiano. Burla de nosotros. Bueno, hay gente de afuera, hermanos, incrédula, gente apática a las cosas de Dios, que en estos momentos, en tiempos de pandemia, en tiempos de dificultad, usted está sufriendo, está pasando por una situación, y van a venir, y usted quizá va a escuchar estas palabras. ¿Dónde está el Dios de los cristianos? ¿No dicen tener tanta fe? Oiga, mira, ¿no dice que eres hijo de Dios y te falta el trabajo? Amén. No dices que eres hijo de Dios y ni para la renta alcanzas, ni para la comida, ni para esto, ni para aquello. Oiga, hermano, tenga cuidado, porque, hermano, el mundo, hermano, sacudirá nuestra fe. Amén. Amén. El malhechor se lo hizo al Señor. Le injuriaba, se burlaba de él. He would mock him. O sea, se burlaba de él. Y tú, que hacías milagros, ¿por qué no haces uno para ti y uno para nosotros? Faraón, del mismo modo. ¿Se acuerdan de Faraón? Burlándose del pueblo de Dios. Para que el apóstol del Señor le pudiera enseñar quién estaba al mando. Durante este tiempo, hermanos, de pandemia, de dificultad, muchos no creen en Dios y no son gente de iglesia, gente que no le importe. Mira, hay gente de afuera, hermanos, que ni les va ni les viene. Les importa, hermanos, nada. Si estamos en el templo, no les importa. Y si no estamos, y si estamos o no estamos, para ellos es igual. No solamente, hermanos, nuestra fe será aprobada por el mundo, pero nuestra fe también será aprobada por nuestros familiares y amigos. Vaya conmigo a Juan, por favor.
que también, si no son salvos, son parte del mundo. Pero para ser más específicos, note lo que dice Juan 7, del 1 al 5. Estos son los familiares de Jesús en la carne. Ellos no creían. Estos eran sus hermanos de carne. Miren lo que dice Mateo 7, 1 al 5. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, está hablando de sus hermanos de carne, de Jesús. Note la diferencia. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos, note la diferencia, hermanos y discípulos, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Versículo 5. Porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Qué cree que estaban haciendo con Jesús? Se estaban burlando de él. Hermano, nuestra fe será probada no solamente por el mundo, pero también por nuestros familiares y por nuestros amigos más cercanos, conocidos. Y dice que es cristiano. Y mire cómo le va. Y dice que va a la iglesia. Y dice que da los diezmos. Y dice que gana algo. Oye, hermanos, nuestros familiares se burlarán de nosotros. Nuestra propia carne, hermanos de carne, se burlarán cuando nos volvemos cristianos. Porque ahora frecuentamos un templo, venimos a la iglesia, porque ahora cargamos una Biblia, porque venimos ahora a la iglesia. Hermano, se lo hicieron al Señor, se lo hicieron a Jesús. ¿Usted cree que no se lo van a hacer a usted? Claro que se lo van a hacer a usted. Y nos los han hecho en algún momento. Pero hay aquellos que caigamos en el juego y la trampa del diablo. Porque el diablo lo que quiere, hermanos, es hacernos regresar de donde Dios nos sacó. No, nuestra fe será probada por el mundo. Será probada, hermanos, por nuestros familiares, nuestros parientes, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros primos, nuestros amigos más cercanos. Será probada por ellos. Al Señor Jesús se lo hicieron. Dice la Biblia, porque aún ni sus hermanos de carne creían en él. ¿Se acuerdan de aquella escena cuando vino su madre, vinieron sus hermanos de Jesús? El Señor estaba predicando y estaba predicándole ahí a la gente que estaba reunida y le fueron a decir, Señor, ahí está tu madre y tus hermanos. El Señor no interrumpió la predicación y se salió. El Señor dijo, mi padre y mi madre son estos, los que hacen la voluntad del Señor. Amén. El Señor no corrió para afuera. Ahora, no era falta de respeto, hermanos. Pero, hermanos, había, hermanos, una autoridad a quien se debería, hermanos, de respetar. Y el Señor estaba haciendo exactamente lo que su padre le había mandado hacer. No le estaba faltando respeto a la mamá. No le estaba faltando respeto a su familia, hermanos. Simplemente le estaba dando la prioridad a lo que es prioridad. Hermanos, la predicación es prioridad. Amén. La enseñanza es prioridad. Hermano que me esté escuchando, escuche la enseñanza, escuche la predicación, escuche algo. Quizá algo de esto le va a ayudar. Quizá algo de esto, de lo que este hombre, hermanos, hermano, querido oyente, quizá de lo que diga este hombre, inútil, siempre inútil, la Biblia nos dice que somos, le va a ayudar. Será probada por el mundo, será probada por nuestros familiares y amigos. Hermanos, pero también será probada, escuchen, será probada por los hermanos de la fe, los hermanos de la iglesia. Caray, de veras, pastor. Déjeme le explico. La fe de los creyentes, hermanos, se justifica en hechos. No es suficiente decir que usted es creyente, que usted es hombre de fe, sino que debemos demostrarlo con nuestras buenas obras. Santiago, les recuerdo, el libro de Santiago le escribe a los hermanos salvos, a los hermanos creyentes.
exclusivamente a ellos. Santiago no le escribe a los mundanos, a los incrédulos. Santiago les escribe a los hermanos de la fe. Y ese es un libro que es mal entendido por aquellos que no conocen la palabra del Señor. Y sí, puede aplicar a los incrédulos definitivamente cuando ellos reconozcan a Jesús. Pero hermanos, aquí el pastor de la iglesia primitiva de allá en Jerusalén le escribió a las 12 tribus de creyentes que salieron, hermanos, esparcidos, que fueron esparcidos a causa de la persecución que encabezó Saulo de Tarso, que posteriormente era Pablo, después del martirio de Esteban, en el capítulo 7 y capítulo 8 de Hechos. Así que Santiago, hermanos, es escrito específicamente a creyentes que habían recibido a Cristo. Santiago 1:1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, la diáspora, salud. Versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos, aquí, hermanos, el predicador, Santiago, el escritor, según entendemos, esta carta de Santiago fue quizás la primera carta del Nuevo Testamento. Esta carta, hermanos, fue escrita inmediatamente, hermanos, que los discípulos salieron, hermanos, de Jerusalén, porque estaban siendo perseguidos. Y esta es, hermanos, una de las cartas, la carta que escribió aquí el predicador Santiago, el hermano del Señor, Jacobo. Y nota cómo los exhorta. Capítulo 2, versículo 14. El versículo 22 del capítulo 1 es un pasaje muy conocido. Lo hemos usado, los predicadores, hermanos, lo han usado, y son palabras que resuenan en nuestra mente. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Les recuerdo, hermanos, que para estas alturas no había iglesias. Cuando ellos huyeron de Jerusalén por causa de la persecución, ellos, hermanos, no se fueron a la iglesia de Asia Menor, por decir, o se fueron a la iglesia de Antioquía. Posteriormente la formaron definitivamente porque llegaron allá en grupos y los hermanos comenzaron a predicar el evangelio. Pero hermanos, para estas alturas no había iglesia. Entonces, ¿qué había, pastor? Había sinagogas, había congregaciones. Y en esas congregaciones ellos predicaban el evangelio, hermanos. La palabra, allí en el capítulo 2, versículo 2, dice la palabra de Dios: porque si en vuestra congregación, la palabra congregación o el término usado ahí, hermanos, del griego es la palabra sinagoga, porque si en esta vuestra sinagoga entra un hombre con anillo, y bueno, y allá el hermano del Señor, el pastor de la iglesia de Jerusalén, les da detalles de lo que ellos deberían de hacer. Hermanos, mire, ellos estaban huyendo, hermanos, la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén, hermanos, había crecido a tal magnitud que los hermanos, ahora después de la persecución, hermanos, ellos estaban saliendo de sus contornos. Y sí, en efecto, posteriormente ellos pudieron fundar iglesias y se congregaron ya ahora como iglesias. Pero hermanos, estos hermanos salieron temerosos porque vino una gran persecución. En el capítulo 8 de Hechos, usted lo lee al principio. Note, hermanos, lo que les escribe aquí el pastor de la iglesia de Jerusalén, que aún los consideraba quizá sus ovejas. 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ahí, hermanos, no está hablando de que sean salvos por las obras, sino que lo que nosotros hacemos para el Señor es una consecuencia de lo que ya a nosotros ha sucedido en nuestro corazón. Note lo que dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras.
¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Ahí, hermanos, el predicador los está exhortando a que ellos deben de demostrar sus buenas obras, porque ya son diferentes, porque ya son salvos. Hermanos, aún hermanos, dentro de la iglesia, dentro de nuestra iglesia local, nosotros como cristianos, hermanos, debemos demostrar que somos diferentes. Jesús dijo, por sus frutos les conoceréis. Así que, hermanos, nuestra fe, hermanos, no solamente será aprobada por el mundo, nuestra fe no solamente será aprobada por nuestros familiares y nuestra gente más allegada, pero también, hermanos, será aprobada dentro de la iglesia. ¿Sabe que dentro de la iglesia, qué bueno, hermano, que usted trae corbata, qué bueno que usted trae saco, pero, hermano, en muchos casos eso no significa mucho? Amén. Amén. Es bueno, hermana, que usted use ropa modesta, que es lo correcto. Hágalo, lo necesita hacer, porque las hermanas son mujeres, son hermanas y son damas. Sus hijas son señoritas y sus muchachos son varones. Somos hombres y vestimos apropiadamente. Y sí vestimos modestamente, pero, hermano, déjame le digo, dentro de la iglesia local, de repente surgen cosas. De repente, hermanos, debemos de demostrar si somos de veras o de mentor. Dentro de la iglesia. Olvídese del mundo. Olvídese de la casa de sus padres. Olvídese de la casa de sus familiares o amigos. No. Dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, hermanos. Nuestra fe, hermanos. Por la manera que nos conducimos, probamos si realmente somos o no somos. Así que, hermanos, nuestra fe no solamente se sacude con el mundo, no solamente se sacude con los familiares, de allá donde salimos, donde usted, hermano, quizá con tanto vigor, con tanta determinación, con tanta energía, va y les predica: oiga, pecador, oiga, mundano, deje la cerveza, deje el alcohol, deje aquello. Y, hermanos, y ellos vienen a la iglesia y lo comienzan a conocer a usted, que usted no es quien dice ser. Amén. Y de repente vienen a la iglesia y ven que usted es un tranza. Amén. Amén. Y vienen a la iglesia y ven que usted es inconstante. Llega, a veces no llega, da, a veces no da. A veces gana almas, a veces no gana almas. Ojalá que me esté entendiendo. Nuestra fe, hermanos, es sacudida. Es sacudida 360 grados por el mundo, por nuestra familia y amigos, pero también en la iglesia. Es probada. No todos pueden dar una clase de escuela dominical. No todos pueden servir en un ministerio de honor. No todos pueden subir a cantar al coro. No todos pueden tocar el piano. No todos pueden ser parte de un ministerio en particular de predicar. Porque nuestra fe es probada. Porque el pastor, si viene alguien hoy, el pastor no lo va a poner a predicar la siguiente semana. Amén. ¿Sí me explico, hermano? Digan allá amén, hermanos, por favor. Están muy quietos. No los escucho. ¿Será que están de aquel lado? Ven conmigo a Efesios 2, por favor. Porque, hermanos, dentro de la iglesia hay reglas también. Porque servimos a un Dios de orden. Porque servimos a un Dios santo. Nuestra fe, hermanos, será probada, hermanos, en diferentes ángulos. Miren lo que dice Efesios 2:10. Una vez que somos salvos, una vez que hemos sido regenerados, una vez que hemos recibido a Cristo, una vez que ahora tenemos la plena certeza de que si morimos vamos con Cristo al cielo, miren lo que dice Efesios 2:10. Porque somos, escuche,
ahí nota una inclusión. Pablo se incluye porque somos hechura suya, creados, escuche, creados en Cristo Jesús para buenas obras, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es bueno hacer buenas obras, es bueno ser un buen cristiano, es bueno participar en las cosas del Señor, es bueno, hermanos, pero no hacemos todo eso para ganarnos el cielo. Hacemos todo eso porque somos hijos de Dios, porque hemos recibido a Cristo. Así que Santiago, hermano, exhorta a los hermanos en Cristo, a los creyentes, a justificar su fe. Muéstrame quién eres por lo que haces. Debemos de dar cuenta. No solamente, hermanos, nuestra fe será sacudida por el mundo, no solamente será sacudida por familiares y amigos, no solamente sacudida dentro de la iglesia, pero ¿sabe qué? También por Jesús. Vaya conmigo a Mateo, por favor. Mateo capítulo 8. Vaya conmigo al versículo 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Versículo 26. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Oh, hermano, mire. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Sabe que no fue la primera ni la última vez que Jesús recriminó la fe de los discípulos? ¿No fue la única vez que el Señor probó la fe de sus discípulos? Si algo el Señor hizo, hermanos, durante el tiempo de su ministerio terrenal, hermanos, si algo el Señor hizo fue probar la fe de estos hombres, porque a ellos, escuche, a ellos el Señor les encargaría lo más precioso, su iglesia. Por eso, hermano, nuestra fe es probada para ver cómo actuamos antes, durante y después. Vaya conmigo a Juan capítulo 6, por favor. Allá en la alimentación de los 5,000 varones, Jesús prueba la fe de Felipe. Juan 6:5, por favor. Juan 6:5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ahí el Señor, hermano, le está preguntando directamente a uno de sus discípulos: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Hermanos, eran 5,000 hombres, eran 5,000 varones, sin contar a las esposas, sin contar a los niños y a las niñas, hermanos, sin contar a los jóvenes. Eran 5,000 varones. Y el Señor, hermanos, a Felipe le dice: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Versículo 6. Pero esto decía, ¿para qué? Para probarle. Porque él sabía lo que había de hacer. Hermanos, Jesús mismo probará nuestra fe. Nuestra fe, hermanos, no solamente es sacudida por el mundo, hermanos, no es probada por el mundo, no solamente no es probada por el mundo, por nuestros familiares, por nuestros más allegados y amigos, también por la iglesia, dentro de la iglesia local, donde usted asiste. Ay, el pastor, qué fijado es. Ay, el hermano, ay, hermano. No, hombre, aquí todos se fijan. No, hermanos. Es una iglesia, es la obra del Señor. Y alguien está encargado. Y por eso, hermanos, hay hermanos líderes. Por eso tenemos ojos para ver que todo esté ocurriendo de la mejor manera, para que la obra del Señor, hermanos, vaya adelante. Porque la obra del Señor, hermanos, Dios la compró Jesús la compró con su propia sangre, porque la ama. Y es para edificación, hermanos. Edificación espiritual para la gente que viene, hermanos. Es probada dentro de la iglesia, pero hermanos, es probada por el Señor mismo también.
La fe de los creyentes, hermanos, siempre será sacudida. La tempestad en medio del mar de Galilea no fue la excepción para los discípulos de Jesús. La fe de cada creyente, hermanos, en nuestros días será probada constantemente. Y lamentablemente, muchos de nosotros no pasaremos la prueba. La falta de fe trae tristeza a nuestro Salvador, ¿sabía? ¿Por qué? Porque tenemos su testimonio, tenemos la Biblia, hermanos. Tenemos hombres de Dios que han vivido por fe, que se han mantenido y permanecido en las cosas del Señor. Dios los ha usado de una manera increíble. Tenemos una historia tan rica del cristianismo, hermanos. Hermanos, trae tristeza al Señor cuando no sacamos una buena calificación espiritual, por decir hablando, hermanos. La Biblia dice que es pues la fe lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La Biblia también ahí en Hebreos 11 dice que pero sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, nuestra fe será sacudida. La fe de los discípulos fue sacudida en medio del mar. Oh, hermano, pastor, ¿le hubiera dado terror? Claro que sí, me hubiera dado terror, definitivamente. Soy ser humano. Pastor, ¿le da miedo la oscuridad? Pues sí. Y le digo a mi esposa que me cobije, me tape porque me da miedo, me da ñañaras. ¿Cómo no, hermanos? Hay temores, como padres hay temores. Nosotros los padres tenemos temores por nuestros hijos, tenemos temores por la salud de ellos. Nuestros hijos comienzan a manejar y andan en la calle. Yo recuerdo a mi mamá que decía, ay, escucho la ambulancia y pienso en ti. Por favor, hijo, pórtate bien. ¿Cuántas veces mi madre no me hacía eso? Y es exactamente lo que le decimos a nuestros hijos. Amén. Hay temores. Y sabe que las enfermedades de nuestros padres, nosotros mismos de alguna manera las hemos causado. La diabetes, por una impresión, hermanos, de repente algo sucede, hermanos. Esas enfermedades son las que matan más rápido. Los infartos y todo eso. Porque vienen temores a nuestra vida, vienen temores, falta de suministros, falta de trabajo, falta de salud, falta de esto, falta de aquello, no tenemos carro, acá ella. Hermanos, muchas de estas cosas, hermanos, nos ponen tristes, somos seres humanos. Pero tenemos un gran Dios. Usted es cristiano, usted es salvo. Hermano, en la barca va el Señor. En la barca va el Señor. Juan capítulo 8, hermanos, por favor. Voy a ir más rápido porque ya. Juan 8, versículo 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Hermanos, en medio, la tercera cosa, en medio de la tempestad, la solución sigue siendo Cristo. No es el mundo, no es el gobierno, no es el grupo élite, no son los científicos, no son los doctores, no es el hombre en general. Cristo es la solución para calmar, hermanos, los vientos, para darnos tranquilidad. Juan 14 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. La gente del mundo, escuchen, hermanos, la gente del mundo tiene temores, tiene horrores, tiene terrores. Especialmente cuando saben que va a morir. Y aún así no se arrepienten. Y aún así no vienen a Cristo. Apenas en esta semana salió en la noticia un doctor, Ryan Staley, de Skinny Beach Med Spa, que estaba recetando medicamentos y le llamaba la cura milagrosa para el COVID-19. Sin la aprobación del FDA, encontraron ahí hidroxicloroquina y pastillas para la ansiedad. Y hermanos, y la bolsita la estaba dando en $4,000 y muchos cayeron. La compraron.
hasta $4,000. Creo que solamente los frascos de esta medicina costaban $1,000 y aparte las otras cosas. Te doy un gran descuento por todo, $4,000. ¿Cuántos no fueron, hermanos? Porque este mundo tiene temores. Este mundo, hermano, la gente no quiere morir. Mira, yo no entiendo. El presidente y el vicepresidente dan una rueda de prensa y mencionan acerca de los medicamentos y hablan. Y, hermano, la gente está ahí en la televisión todo el tiempo. Y, hermanos, ¿cómo no escuchan eso, hermanos? Y la gente, hermanos, va y compra. Todavía no está aprobado ciertas cosas, ciertos medicamentos. Pero total, vivimos en Estados Unidos y uno piensa que todos los establecimientos son honestos. Ahora este doctor posiblemente estará en la cárcel por los próximos 20 años por recetar medicina no aprobada. El mundo, la gente del mundo, tiene miedo, no quiere morir, pero tampoco se quiere arrepentir. La solución sigue siendo Cristo. El cristiano de fe, hermanos, que tiene fe en su Salvador, tiene la paz del Señor, tiene la tranquilidad. Hay una frase conocida, en inglés dice, if it seems too good to be true, it probably is too good to be true. Si algo se ve tan bueno para ser verdadero, probablemente es demasiado bueno para ser verdad. En otras palabras, los engañaron quizá, o a lo mejor sí le atinó, pero como no era probado, ahora enfrenta cargos este doctor. Los discípulos en la barca, hermanos, no se daban cuenta, escuche, no se daban cuenta quién iba con ellos en la barca, no se daban cuenta que Jesús mismo estaba con ellos. Los discípulos de la barca, en la barca tenían, hermanos, la solución con ellos. Y qué bueno que corrieron, Señor, ayúdanos, que perecemos. El cristiano, hermanos, tiene la solución. Versículo 26. La última parte. Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Las grandes bonanzas, número 4, las grandes bonanzas solamente las podremos ver andando con Jesús. Las grandes bonanzas solamente las podemos ver andando con Jesús. Los discípulos se encontraban con Jesús dentro de la barca. Los discípulos andaban con Jesús. Los discípulos comían con Jesús. Caminaban con Jesús. Dormían con Jesús. Participaban de las actividades con Jesús. Hermanos, a pesar de que nos sucede lo mismo que los discípulos, en muchos casos tenemos la confianza de que nuestro Salvador nos permitirá ver grandes bonanzas en nuestras vidas. Sí, algunos titubean en su fe, también algunos son infieles a Dios en su servicio, algunos no tienen un compromiso serio con el Señor ni con su iglesia, y a pesar de ello, querido hermano, querido creyente que usted recibió a Cristo, y a pesar de ello, Dios es tan bueno que aún así podemos ver grandes bonanzas en nuestras vidas. ¿No dice la Biblia que el sol sale para quién? Para buenos y para malos. A pesar, hermanos, a pesar de quienes somos, el Señor nos permite ver grandes bonanzas. Si la curva ya va para abajo, hermanos, lo más seguro que baje. Y sí, eventualmente encontrarán una vacuna, un anticuerpo y todo ello. Sí, habrán algunos muertos definitivamente, y tristemente si aquellos no recibieron a Cristo, a lo mejor son familiares, a lo mejor algunos hermanos están enfermos y oremos por ellos, por eso ayunamos también. Pero hermanos, si Dios nos permite ver que la curva baja, hermanos, veremos grandes bonanzas. Regresar otra vez a la normalidad, regresar a la iglesia. Oh hermanos, ese día que regresemos a la iglesia debe ser algo tan especial que usted esté esperando. No es un día donde usted se la quiera pintear. Oh, van a abrir el país, ¿sabe qué? Vámonos a la playa, vámonos a las montañas. No, vámonos a la iglesia. Amén. 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 Número 5. Rapidito. Siempre quedaremos sorprendidos del poder de Dios. Versículo 27. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este
que aún los vientos y el mar le obedecen. Siempre, hermanos, quedaremos humillados al no creer plenamente en Jesús, ya que Él conoce los resultados. Hermanos, seremos humillados, seremos sorprendidos. Hermanos, Dios, hermanos, siempre nos sorprende de una y otra manera, hermanos, porque Él es Dios. En Cristo, hermanos, nunca estaremos, escuche, nunca estaremos aburridos. ¿Sabe que la vida cristiana no es aburrida? Son algunos cristianos apachurrados, aburridos, que se aburren en la iglesia. Y si Cristo viene, hermano, también del cielo se va a aburrir. Usted no tiene cura. Amén. Amén. Usted de ánimo apachurrado, usted de mira, usted tiene, está agüitado, usted no tiene, está agüitado, usted, hermano, tiene salud, anda agüitado. Oiga, hermano, mire, cambie de actitud. En Cristo nunca estaremos aburridos, hermano. Siempre hay algo, escuche, siempre hay algo sucediendo en su obra. Allá Mateo dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente dice, se admiraba de su doctrina. Allá en Mateo 9 dice, y echando fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Hermanos, en el Señor, hermanos, siempre quedaremos sorprendidos, porque, hermanos, Dios, hermanos, constantemente tiene algo ocurriendo, algo sucediendo. La vida cristiana, alguien dijo que es como un roller coaster, es como un ¿cómo le llaman esos juegos de diversión? Es un roller coaster donde usted, hermano, de repente el roller coaster lo lleva para abajo y para arriba, para los lados. Y, ¡ay! Usted no se duerme, hermano. Usted sube a esa montaña rusa, hermano. La Biblia dice es como la montaña rusa. Hermano, de repente le da para abajo y para arriba y para los lados. Cuando usted sube, hermano, usted no duerme. Va con los nervios de punta, hermano, pero usted va bien despierto. Bueno, así es la vida cristiana. Aquellos que están apachurrados y se andan durmiendo en el servicio, y hermanos, aquellos que están agüitados por ser cristianos, oye, hermano, usted está chupando oxígeno diokis nada más. Señor, ciérrele la válvula. Hermano, y por último, Dios es el único, escuche, Dios es el único que tiene poder para hacer grandes bonanzas. Dios es el único. Él tiene el poder sobre todo, incluyendo sobre la naturaleza. Escuche, Jesús es Dios en carne. Él es divino. Él es capaz, hermanos, de hacer todo. Y sabe que no es casualidad que Jesús decidió dormir. Dice que Él estaba dormido. El hecho de que Jesús durmió o se cansó y durmió simplemente demuestra su humanidad. Y el hecho que Él reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza demuestra su divinidad. Él es un ser divino. Vaya conmigo a Salmo 65. Termino en estos salmos, hermanos. Hermanas, ya pónganse las chanclas allá detrás de la cámara. Salmo 65. Rapidito. 1 minuto. Pinky promise. Salmo 65:7. Miren lo que dice Salmo 65:7. El que sosiega, la palabra sosiega habla de calma. El que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones, Él es el que sosiega. Note Salmo 89, versículo 8, por favor. Salmo 89, versículo 8. Salmo 89, versículo 8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Hermano, está hablando de Dios. Y es exactamente lo que hizo Jesús. Vaya a Salmo 107. Y ahí terminamos, Salmo 107. Y vaya por favor al versículo 23. Voy a leer algunos versículos. Salmo 107. Mire lo que dice la Escritura.
los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. 28. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego. Cambia la tempestad en sosiego, hermano. Cambia la tempestad en sosiego. Y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron. Y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Hermanos, entonces claman a Jehová en su angustia. Señor, ayúdenos que perecemos. Oh, hermanos, Jesús es Dios. Amén. Reprendió los vientos, reprendió las olas, reprendió el mar y dice que se hizo grande bonanza. Solamente Dios, hermanos, es capaz de hacer esto. Y nuestro Salvador, Jesús, es Dios en carne. Oh, hermanos, Él iba en la barca. Amén. Él ve la barca. Oh, hermano, Él sigue estando en control. Amén. Usted es cristiano, usted es salvo por la gracia del Señor. El Señor lleva el timón. Él no es el copiloto. Él es el piloto. Amén. Él lleva la nave. Vamos a ver. Señor y Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque necesitamos reconocer nuestra humanidad, necesitamos reconocer nuestra debilidad como seres humanos. Necesitamos entender, Señor, que usted es capaz, usted tiene el poder para darnos esa tranquilidad. Y se hizo grande bonanza. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque por todo aquello que nos permite ver, por todas aquellas situaciones que nos permite experimentar, Señor. Sí son difíciles, sí son problemas que quizá, Señor, humanamente no podemos conllevar, pero en ciertos casos son necesarios. Ayúdenos, Señor, a tener fe y tener confianza, Padre. Gracias, Señor Jesús. Perdónenos, Señor, perdónenos porque no le creemos lo suficiente. ¿Cómo es posible que le creemos para ser salvos? ¿Cómo es posible que le creemos para ir al cielo? Pero no le podemos creer que Dios nos sustentará día con día. Eso no es creer del todo. Perdónenos, Señor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ayúdenos, Señor. Yo le necesito. Mis hermanos le necesitan. Habrá alguien allá de aquel lado que diga, pastor, yo no estoy seguro de ir al cielo. Si muero hoy, yo no sé si voy al cielo. Bueno, hoy le tengo buenas noticias. Cristo ya murió por ti. Cristo ya fue a la tumba. Cristo ya resucitó de la tumba. Lo único que tiene que hacer es creer que Cristo murió, fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y la Biblia dice que eso le lleva al cielo. Usted no necesita hacer obras para ser salvo. Usted no necesita ir a una iglesia para ser salvo. Usted necesita a Cristo que lo salve. Y Él ya pagó su deuda en la cruz del Calvario. Así que hoy reciba a Cristo. Hoy es día de salvación. Habrá alguien que diga, pastor, no soy salvo, yo quiero ser salvo en este día. Bueno, hoy, ahí donde está usted, póngase de rodillas, clame a Él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la invitación del Señor. Y si usted está allá detrás de esta cámara, si usted es salvo y usted no ha considerado el bautismo, bueno, es el siguiente paso. El bautismo no regenera, el bautismo no quita pecados, el bautismo no salva,
el bautismo es un paso de obediencia. Y si usted no lo ha hecho, usted necesita hacerlo. Así que, si usted quiere, contáctenos y podemos guiarlo al bautismo. Estoy hablando a la gente que vive cerca de nuestros alrededores. Pero si usted vive lejos, podemos explicarle y usted busque una buena iglesia, una iglesia bautista, donde se le predique la palabra y usted pueda congregarse ahí. Señor Padre, gracias le damos. Bendiga su palabra. Cada uno de mis hermanos, Señor, en que oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos a la cena.